Voy a grabar. Y entonces vamos a empezar. Se está yendo rápido el tiempo, ya vamos por la lección número 5. Damos gracias al Señor por esta oportunidad y a ustedes por su fidelidad y deseo ferviente de aprender la palabra de Dios. Eso es lo lindo de estar aquí, ¿verdad? Estar tras de una pantalla, enseñando, pero lo que uno hace es aprende más. La mejor forma de enseñar, la mejor forma de aprender es enseñando, ¿verdad? O viceversa. Aprendemos juntos. Entonces, la lección 5 hoy, como cada una de las lecciones es muy importante, pero esta es indispensable en nuestro trabajo, la disciplina eclesiástica. No siempre es fácil de hacerla porque es mejor, es preferible humanamente ignorar el inconveniente, el problema, evitar, dejarlo a un lado para que se arregle sola el inconveniente, ¿verdad? Pero ustedes y yo sabemos que eso no pasa. En vez de eliminarse solo, va creciendo y causa problemas más serios en una relación, sabemos, en una congregación, en un grupo, ¿verdad? Entonces el Señor nos da las herramientas para que ataquemos de raíz, siempre con amor cristiano, con valor cristiano y siempre, siempre pensando en el bienestar espiritual de la otra persona. Entonces eso vamos a aprender hoy sobre la disciplina eclesiástica muy, muy, muy indispensable en nuestro trabajo. Vamos a empezar con una oración, inclinando nuestras cabezas a los pies de Cristo, seguros de que Él nos va a escuchar nuestras súplicas. Querido Jesús, reconocemos que somos culpables del pecado. Por tu ley nos has llevado a ver ese pecado como una ofensa contra otros y contra ti. En tu gran misericordia no solamente nos has llevado a ver nuestro pecado en la ley, pero también ver a nuestro Salvador en el Evangelio. Mientras trabajamos con otros, ayúdanos a usar correctamente la ley y el Evangelio para que otros puedan también aferrarse constantemente a Jesús como la única solución para su pecado. Usa tu palabra en nuestra clase para fortalecernos, para empoderarnos a ser tus mensajeros. En nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Excelente, hermanos. Vamos a hacer un resumen pequeño del video. ¿Qué fue lo que les llamó más la atención del video que vimos? Que usó una introducción, ¿verdad? Inolvidable porque habló de un personaje que es un ícono en la historia del mundo. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención y la conexión que hizo el profesor con la clase de hoy? Vivian, adelante. Sí, bueno, el profesor Andreus decía de este genio, ¿no? Era alemán, no me acuerdo el nombre, ahora se me fue. Albert Einstein. Sí, Albert Einstein. Sí. Algo así. Que fue un genio, pero él tenía dificultades cuando era chico. Los padres dicen que lo habían llevado porque tenía 2 años y no hablaba, y después reprobó a los 16 años el ingreso a los estudios, ¿no? Después, haciendo la comparación, llevaba a Marcos, ¿no? Que él también, si lo hubiesen dejado solo, Bernabé no hubiese llegado a nada, pero yo creo que en la comparación que yo entendía, era como Dios tiene preparado, ¿no? La vida para cada uno de nosotros. Y el saberlo guiar y el saberlo tener paciencia y el saberlo consolar y acompañar, en el caso de Marcos,
que llegó a ser que yo, ignorante, no sabía que Marcos había escrito el segundo libro del Evangelio. Yo pensaba que era otro Marcos. No sabía que era Juan Marcos. Así que me llevé un gran gozo, porque dije yo, qué grande que es el Señor, ¿no? Hasta dónde lo llevó y lo bendijo y lo prepararon y lo llenó del Espíritu Santo a ese chico que Pablo estaba tan enojado que no lo quería llevar, hasta dónde él llegó. Entonces, eso me hacía reflexionar, ¿no? Mientras veía el video y bueno, me parece que solamente tengo palabras de decir qué grande que es el Señor y cómo Él sabe todas las cosas y prepara a cada uno de nosotros para el propósito que Él quiere, ¿no? Escuchándolo después a Pablo que le decía a Timoteo que llamara a Marcos porque le iba a ser útil para su trabajo, ¿no? Bueno, Excelente. Excelente, Viviana, muy bien dicho. Entonces, gracias. Vamos a continuar. ¿Algún comentario adicional, Héctor? Creo que lo dijo todo, profesor Nixon, pero resaltamos, ¿no? Que con el contraste que hizo el profesor Andrew con Albert Einstein y Marcos, es que a pesar de haber tenido muchas dificultades, pues superó, ¿no? Superó esas dificultades y posteriormente, para Pablo mismo, Marcos, de su boca del mismo salió que era útil para el ministerio. A pesar de las dificultades que tuvo en su juventud, superó esas dificultades y fue bastante útil para el ministerio. Excelente, hermanos. Muy bien dicho. Gracias por sus comentarios. Y eso es lo que a usted y a mí nos regocija, el ser siervos de Cristo, ¿verdad? Si uno lee los héroes de la Biblia, ¿verdad? Los que trabajaron fuertemente en la proclamación del Evangelio, todos tienen un pasado no muy grato, ¿verdad? Si hablamos de el apóstol Pablo, ya sabemos la historia de él. Si hablamos de Pedro, también, ¿verdad? Tenemos la personalidad de Pedro, siempre impetuoso, ¿verdad? Siempre queriendo tomar el liderazgo y sin pensar las cosas, impulsado por los sentimientos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Vemos a Marcos, que también lo que pasó al principio. Sin embargo, vemos claramente, como ya dijeron ustedes, que es por la gracia de Dios. El Señor los fue puliendo, el Señor los fue cincelando, ¿verdad? Como podríamos decirlo, fundiendo, como se le funde al oro, ¿verdad? Para que esa pieza de oro, ese diamante, sea pulido por Dios y no por el talento, por la fuerza o por el esfuerzo humano, ¿verdad? Excelente. Hoy hablaremos acerca de la disciplina eclesiástica. Veremos que el concepto de la disciplina eclesiástica es muy diferente a lo que muchos de nosotros pensamos, ¿verdad? La enseñanza bíblica tiene dos claves. La primera es, queremos usar la Biblia correctamente usando la ley y el evangelio, ¿verdad? La ley y el evangelio es una de las herramientas que el Señor nos ha dado. La usamos en la disciplina cristiana, la usamos en la consejería matrimonial, familiar, con los hijos, con los amigos, con todo, ¿verdad? La ley y el evangelio. A veces muchos de nuestros problemas espirituales es que nos sentimos cómodos con la vida que llevamos y pensamos que lo que hacemos no es pecado, ¿verdad? Pero cuando alguien nos muestra el espejo de la ley, reconocemos y somos consolados con el evangelio de Cristo. Eso es lo que pasa diariamente con nosotros. Llevemos años en el ministerio, seamos pastores, seamos estudiantes o consejeros o líderes de un grupo, seguimos necesitando escuchar la ley de Dios con todo su rigor
y también el dulce evangelio con toda su dulzura, ¿verdad? Muy bien, la ley y el evangelio al fin, que sobresalga siempre el evangelio de Cristo. Muy bien, la pregunta que hicimos en WhatsApp, ¿cuál es el proceso de los 4 pasos que Jesús nos da para lidiar con el pecado de un hermano en la fe? Según el pasaje bíblico que leímos de Mateo 4. A ver, Viviana 2 y Héctor 2. Cuéntenme. Adelante, Viviana. Bueno, la palabra habla que si un hermano peca contra mí, yo lo tengo que llamar aparte y hablarlo con él. Si él no se rehúsa, no quiere reconocer o se siente incómodo, entonces yo tengo que ir a buscar 1 o 2 testigos para que estén presentes en lo que se va a hablar. Esos son los 2 primeros pasos que mostraba. Excelente. Gracias, Viviana. Héctor, hermano, adelante los 2 siguientes. Sí, profesor Nixon. Una vez que la persona o el hermano en la fe que a pesar de ya haber superado esos 2 pasos, primero en privado, después en compañía de 2 o 3 testigos, persiste en pecar, la palabra de Dios nos enseña que debemos llamarle la atención o dar conocimiento a la iglesia en general, para que pueda así quizás él tomar, no ser consciente de su pecado y sienta algo de vergüenza. Pero si aún persiste, a pesar de ya dar conocimiento a la iglesia entera en el pecado que está él, bueno, a la palabra de Dios nos dice que lo tomemos por incrédulo. Esa persona está persistiendo y está rehusando deliberadamente el perdón que ofrece y que ofrece nuestro Señor, y entonces él está tomando la decisión, está amando más al pecado, y entonces podemos decir que esa persona es un incrédulo y bueno, la Biblia nos enseña que lo tomemos así. Excelente. Muchísimas gracias. Bien resumido. Excelente. Ahorita vamos a profundizar muy bien. ¿Alguno de ustedes conoce esta foto? ¿Qué está pasando aquí? Héctor, Viviana. No, la verdad que yo nunca, no la conozco, no recuerdo haberla visto. Sí, es una pintura medio difícil de ver. Entonces, Lutero está arrojando al fuego la bula papal, ¿verdad? Lo que hicieron para vender las indulgencias, para construir básicamente, hicieron un negocio de la palabra de Dios para construir la catedral de San Pedro, ¿verdad? La majestuosa catedral que hasta el día de hoy está. Y eso a Martín Lutero le indignó porque la gente compraba esas indulgencias o el decreto del Papa, ¿verdad? Y ellos creían que tenían la licencia ya para pecar. Decía, ya tengo el papel, puedo hacer lo que sea, al fin que me dijeron que ya tengo la salvación ganada, ¿verdad? Y eso le enojó, le dolió, y también podemos decir que le impulsó, ¿verdad? El Espíritu Santo a luchar por defender la palabra de Dios, ¿verdad? Si Martín Lutero hubiera dicho, está bien, yo me uno al grupo, ¿verdad? Son poderosos, no podemos ir contra ellos, no pasa nada. Sin embargo, él luchó contra la corriente, obviamente guiado por el poder de la palabra de Dios. Muy bien. Excelente, entonces vamos a analizar los 4 conceptos, ¿verdad? El primero, como ya dijeron ustedes, muéstrele su pecado solamente entre ustedes 2. Tenemos una historia de Hechos 18, 24 al 28. ¿Se acuerdan cuál es esa historia? Bueno, la historia es de Priscila y Aquilas. Estaban corrigiendo a Apolos en privado, lo llevaron, lo instruyeron, ¿verdad? Apolos era un hombre muy talentoso que tenía muy buena
facilidad de poder comunicarse, ¿verdad? De expresar la enseñanza bíblica. Pero esto a pareja, cristianos notaron que lo que él decía no estaba, todavía no tenía mucho conocimiento sobre la obra redentora de Cristo. Entonces le instruyeron a él en amor cristiano, solamente a él, ¿verdad? No lo hicieron pasar vergüenza en público, ahí nomás privado, y eso fue una bendición grande. Segundo, si no hace caso, trae a uno o dos más como testigos, ¿verdad? Entonces, para que quede constancia de lo que está pasando, ¿verdad? Siempre todavía en los juzgados, siempre necesitamos un testigo, dos testigos para que pueda el otro defenderse, ¿verdad? Si aún no hace caso, hágalo saber a la iglesia. Si se niega a escuchar, trátale como un incrédulo. Entonces ya ven los pasos aquí, Jesús nos dice. Primero es face to face, como dicen acá en Estados Unidos, cara a cara. La segunda es llevar un amigo, un vecino, alguien, ¿verdad? Que nos ayude. La tercera es hacer saber a la iglesia el problema que está pasando y al fin tratarlo como un incrédulo. Ahora ustedes, hermanos, con el corazón en la mano, siendo humanos de carne y hueso, ¿por dónde empezamos? Normalmente, honestamente. ¿Por dónde empezamos normalmente cuando hay un problema en familiar, vamos a ponerlo, o en la iglesia? Adelante, Viviana. Y yo sí voy a hablar primero con la persona. Yo voy a aclarar primero el problema con la persona. Y si la persona me discute o algo, veo que no vamos a ponernos de acuerdo, yo daba conocimiento al pastor. Pastor, está pasando esto, hay problema, y bueno, le pasaba el problema al pastor. ¿Qué es lo que se puede hacer, pastor, con esto? Porque desgraciadamente no hay gente preparada en la iglesia como un diácono, no hay. Acá en Latinoamérica, por lo menos Argentina, la autoridad donde uno tiene que ir, el que conoce la palabra es el pastor. Sí. No hay otro anterior que yo pueda ir a pedir consejo, cómo hago con este hermano que pasa esto, aquello. Si voy a hablar con otras hermanas, lo que se arma es chismerío. Entonces, es así, desgraciadamente. Entonces, yo me tenía que dirigir al pastor, que tomara él las manos en el asunto. Excelente, Viviana. Muchas gracias. ¿Qué piensa Héctor? Siempre seguimos, quizá la pregunta sería esta, ¿siempre seguimos los métodos que el Señor nos da? No, la rotunda es no, profesor. Más que nada en el contexto donde nos encontramos nosotros, a veces los hermanos acostumbran, o a lo menos donde la iglesia donde yo estuve, y mayormente en toda la provincia que no es tan grande y vemos la situación, entonces yo podría decir que se pasan rápido al número 3 o hasta el 4, porque muchas veces se saltan esos dos pasos y empiezan a comentar a la iglesia con los hermanos, y aún más al ver a una persona en el pecado, como que ya lo derrumbaron aún más, que ya no lo consideran como a uno de ellos, ya lo ven distinto. Entonces, por lo menos aquí en Perú, en donde yo estoy, no se sigue estos pasos, profesor Nixon, que... Y una anécdota bastante, ¿no? Que antes de estudiar yo en Academia Cristo, no sabía de estos pasos, porque, bueno, yo iba liderando en una iglesia un buen tiempo, pero no se aplicaba estos pasos. Y entonces, nosotros en Academia Cristo, personalmente, yo aprendí esto, y entonces, es de sabios, ¿no? Y es la instrucción del Señor mismo, y entonces debería de ser así. Y quizás no, hay muchas personas que podrían reconocer su error y volver al Señor, profesor Nixon. Gracias, hermano querido. Bien dicho los dos. Muy bien.
Sí, imagínese usted, si ponemos un ejemplo, hay una pequeña discusión por alguna cosa sencilla en la iglesia, ¿verdad? Algo simple, pero los dos se ponen, hombres o mujeres, no importa, se ponen a hablar, a discutir, ¿verdad? Y no se habla, ¿verdad? Entonces, ese problema que sencillamente puede ser un malentendido y se puede arreglar cara a cara, pero se ponen tan como sensibles que no se quieren hablar. Entonces, como dijo Viviana, van y hablan con la otra amiga, que no es amiga, sino es alguien que pone fuego al problema, ¿verdad? Y así se expande. Entonces, en vez de seguir el primer paso, ya todo el mundo se enteró de lo que pasó. Y todo el mundo pues le dice, esto, ¿verdad? Y en vez de ponerle agua al fuego, lo ponen más gasolina. Dice, sí, yo ya sabía que esa persona era así, esto que el otro, ¿verdad? Pero si esas dos personas, antes de inclusive irse a la casa, se pusieran a hablar, dijeran, pero mira, ¿qué pasa? Y han habido historias, ¿verdad? Que son cosas muy, muy sencillas, completamente malos entendidos, que quizás el momento, el tono de voz fue diferente, lo que sea, ¿verdad? Es por eso que el Señor nos da estos pasos, ¿verdad? Para que nosotros la pongamos en práctica. Porque para mí, hermanos, es fácil brincarse, ¿verdad? Es fácil criticar, ¿verdad? Nosotros tenemos un dicho en Latinoamérica, creo. Dice que el mono mira la cola ajena y no la suya, ¿verdad? La propia. Nosotros miramos los demás, los problemas ajenos, pero los nuestros no. Entonces, estos pasos, como dijo Héctor, son una bendición del cielo para nuestra aplicación personal, ¿verdad? Para que usemos y cuando hay situaciones difíciles, en vez de abrir la boca y decir, contarle al otro lo que pasó, hacerlo directamente. Muy bien, ¿cuál es el propósito de estos 4 pasos? ¿Cuál es el propósito, hermanos? Viviana, adelante. Y la palabra dice, como acá, que me estaba recordando, que si yo me puedo poner de acuerdo, porque a veces hay malos entendidos y a veces si el otro hermano es más duro, uno tiene que achicar y pedir perdón. Aunque uno no tenga la culpa, decir, sí, hermana, perdóname. Te ofendí, te hice mal, te pido perdón. Entonces, si puede haber ese perdón, porque va a haber bendición después, porque hay unión, hay un perdón sincero, ¿verdad? Me gané un hermano. Sí. Y no pierdo el hermano, porque no pierdo la bendición, pues yo no puedo estar en una iglesia donde yo estoy mal con mi hermano. ¿Cómo oro? ¿Cómo participo en la Santa Cena? Es imposible. No se puede recibir nada. Entonces, uno tiene que lograr muchas veces, agachar la cabeza y aunque uno no tenga culpa, decir, Señor, ayúdame a poder soportar esta carga porque no soy culpable, pero voy a pedir perdón. Excelente. Gracias, Viviana. Sí, no tocamos ese punto, pero ese es muy, muy importante, ¿verdad? Porque quizá la otra persona nunca va a reconocer, nunca va a pensar en lo que hizo, pero si uno toma la iniciativa, y ahí viene otro punto, otro factor, que es el orgullo nuestro, ¿verdad? ¿Y yo por qué voy a hacer eso? ¿Verdad? Si yo no he hecho nada, que venga la otra persona y me diga, y así pasan días, veces, años y no pasa nada, ¿verdad? Entonces, el propósito de todo esto es el perdón. Entonces, voy a compartir el pasaje bíblico, ¿verdad? ¿Dónde está verdad? Aquí está. Entonces, la primera parte tenemos de los pasos, los 4 pasos, ¿verdad? Pero este versículo es interesante, ¿verdad? Donde dice, ¿dónde está? Sí, Mateo 18. Muy bien. El hermano que peca contra ti, específicamente, ¿verdad? ¿Dónde está? Muy bien. Vamos aquí. Entonces, Pedro se acercó a Jesús y le dijo, ¿verdad? En la segunda parte de este pasaje bíblico, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Pedro curioso, ¿verdad?
No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. En la versión Reina Valera dice hasta 70 veces 7, ¿verdad? Entonces, si hacemos cuenta, ¿cuántas veces sería? Sería como 490 veces, ¿verdad? En un día. Si no te digo, a ver, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que debía 10 a miles y miles de monedas de oro. Cuando él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te pagaré. Pero él se negó, más bien fue y le hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me la suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Entonces, vemos un pasaje bíblico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el propósito es que haya perdón, que haya paz, ¿verdad? Y eso va a pasar mucho en nuestras congregaciones, en nuestros grupos, ¿verdad? Porque ya hablamos que estamos lidiando con pecadores, y siempre va a haber inconvenientes, ¿verdad? Excelente. Pero esa es la disciplina eclesiástica personal. ¿Cuándo es pública? ¿Puede recordar usted una disciplina eclesiástica pública, bíblica, que hay en la historia? De hecho, ahí está en el texto para esta mañana, para esta tarde. ¿Se acuerdan de alguna historia? ¿Qué hacemos cuando los pecados son públicos? Bueno, entonces, diga adelante, Viviana. Sí, esa es la carta de Pablo en Corintios, puede ser, que él se entera y escribe que no estaban haciendo bien las cosas en la iglesia, porque había pecado de adulterio, de fornicación, y Uh-huh. Sí, vamos a leer, Viviana, Gálatas. Gálatas. Sí, Gálatas. Entonces, alguien que me ayude con la lectura. Vamos a leer Gálatas. Gálatas es 2. Es 11 al 21. Entonces, 2, 11 al 21. Entonces, si puede leer Héctor, hermano, apreciaría mucho. Aquí está. Sí se ve, Héctor. ¿Está ahí, hermano? Héctor. Sí, profesor Nixon. ¿Se me Ahí, escucha? gracias. Tengo un poco mala señal. Sí, ahora sí, sí le escuchamos, Clarich. Si puede conceder, después de leernos, por favor. Gálatas 2, 11 al 21. Esta es una disciplina eclesiástica pública, ¿verdad?
Bueno, y si no, voy a ayudarle a Héctor. ¿Ya? Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaba rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por ellas nadie será juzgado. Entonces, después podemos leer un poquito más, pero aquí vemos esta disciplina eclesiástica pública, ¿verdad? Ahí en delante de la gente, al ver la hipocresía de Pedro, uno puede pensar que a estas alturas Pedro ya había madurado, ¿verdad? Pero seguía siendo de carne y hueso. Entonces aquí vemos el camino fácil. ¿Qué estaba haciendo Pedro ahí? Por condescender a los demás, por encajar, para que nadie le diga nada, ¿verdad? Este es como conveniente para él. Si este grupo me critica, pues yo voy a unirme a ellos, ¿verdad? Si este grupo me recibe bien, yo voy a recibir, ¿verdad? Entonces, el camino fácil. En la lección anterior aprendimos que el lidiar con el pecado es parte del trabajar en la iglesia. Como líderes de la iglesia somos tentados muchas de las veces a ignorar el pecado o a no mencionarlo, porque a menudo es el camino más fácil. Sin embargo, ese camino fácil lleva a un destino desastroso. Hay resultados terribles para el pecado, puesto que el pecado sin arrepentimiento destruye la fe. Y al fin, ese pecado ofende a otros creyentes y es dañada su fe. Querida Viviana, usemos un ejemplo en el cual es fácil dejarlo pasar por alto. ¿Qué ejemplo podemos usar? Algo que humanamente pensamos que no tiene mucha importancia y no pasa nada, ¿verdad? ¿Qué ejemplo podríamos usar aquí para que a veces se nos va desapercibido, ¿verdad? Y en la iglesia a veces hay muchas cosas que se ven y uno deja pasar. Yo he dejado pasar también muchas cosas a veces que no he estado de acuerdo, porque el mismo grupo o la misma doctrina que se está enseñando hacen que son nuevitos, hay que dejarlo, porque no sabe, no conoce. Entonces, muchas cosas que, como yo siempre hablando así, enseñando acá a la gente que está en los grupos, me han preguntado muchas veces, por ejemplo, con los homosexuales. Uh-huh. Ese es un problema que hay con la homosexualidad. Yo no digo que hay que rechazarlo ni discriminarlo, pero a veces se permiten ciertas cosas que no tendrían que permitirse. Si una persona tiene ese problema de la homosexualidad y se arrepiente y se quiere convertir al Señor porque necesita a Jesucristo como su Salvador, reconociendo que Él está pecando y se vuelve de ese pecado, es mi hermano. Sí.
no lo recibo. Los frutos de fe, vivir una vida diferente. No importa hasta, mire, pastor o profesor, tal vez hasta lo que yo pienso, ¿no? Usted corríjame porque yo estoy aprendiendo. Hasta si esa persona era hombre y ahora parece mujer, porque se ha puesto operado y qué sé yo, pero está arrepentido de lo que ha hecho y se viste otra vez como varoncito y tiene actitudes. Es mi hermano, pero si no, yo no lo recibiría, no es mi hermano. Sí, bien dicho, yo estoy de acuerdo con usted. Los frutos de fe, y esto es para todos nosotros también, ¿verdad? Para nosotros mismos, si nosotros decimos que somos cristianos, pero no hay frutos de fe, no sirve de nada, ¿verdad? Entonces, para ellos, como menciona usted, los frutos de fe serán más visibles, vivirá como lo que es, como lo que Dios le creó. Si es un hombre, se vestirá como hombre, actuará como hombre, ¿verdad? Según los principios bíblicos, sirviendo al Señor, porque ya no sirve más al mundo, sino al que entregó su vida por esa persona, ¿verdad? Pero lo dicen mucho los frutos de arrepentimiento, frutos de su fe en su vida diaria de santificación, ¿verdad? Excelente. Quizás un ejemplo sería, ¿verdad? Supongamos que hay un grupo en nuestro grupo hay unas familias y de pronto hay una mamá con sus hijos, ¿verdad? Y de pronto una hija o hijo, ¿verdad? Está viviendo en unión libre, ¿verdad? Está viviendo en unión libre, ella es adulta, ella puede hacer o él puede hacer lo que quiera, pero todavía están viviendo bajo mi techo. Y yo digo, no importa porque todo el mundo lo hace lo mismo, ¿verdad? Pero yo creo en Dios, soy un líder de trabajo en la iglesia o lo que sea, ¿verdad? Pero a veces esas cosas porque son familiares, porque son personales, porque a mí me conviene, yo no quiero romper la armonía familiar, yo no quiero ofenderles con mis palabras o lo que sea, ¿verdad? Le pasamos por alto. Sin embargo, ¿qué está pasando ahí? Es como si su vida estuviera como una herida abierta, ¿verdad? Que está pegándole la cangrena, algo así como eso, ¿verdad? Que lo va comiendo poquito a poco, y al fin van a morir. ¿Y la culpa de quién es? ¿De los muchachos jóvenes o de los padres que están permitiendo? De los padres, ¿verdad? Siendo cristianos, que conocedores de la verdad bíblica y encubrir, y ahí vamos al dicho, ¿verdad? Que decimos coloquialmente, alcahuetes. A veces somos alcahuetes, ¿verdad? Y asimismo, pensamos, pues, chuta, no es tan grave, ¿verdad? Pero cuando se trata de nuestra salvación, todo lo que es pecado, por algo es pecado, es letal y nos va a llevar a la muerte eterna. Dicho lo anterior, vamos a hablar un poquito de una historia concreta, práctica que existió en la ciudad de Corinto, en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Con un hermano inmoral que allí se sentía que no pasaba nada, estaba todo bien, la congregación lo quería, seguía haciendo lo mismo y pues, ¿verdad? No pasaba nada. Entonces vamos a leer, si me ayuda Viviana a leer, 1 Corintios 5, 1 al 5. Usted lee una parte, yo leo otra parte y así vamos avanzando. Bueno, 1 Corintios 5, del 1 al 5. Se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes, que ni siquiera los paganos tolerarían. Y es que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su padre. Ustedes están engreídos. ¿No deberían más bien lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes al que cometió tal acción? Yo por mi parte, aunque físicamente no estoy entre ustedes, sí lo estoy en espíritu, y como si hubiera estado presente, he juzgado al que hizo tal cosa. Cuando ustedes se reúnan en espíritu, yo esté con ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y con su poder entreguen a ese hombre, a Satanás,
para que lo destruya, a fin de que su espíritu sea salvado en el día del Señor Jesús. Amén. Gracias, Viviana. Excelente. Muy bien. Yo voy a leer esta parte 6 hasta el 11. Dice así. No está bien que ustedes se jacten. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad. Viviana. Por la carta ya les he dicho que no se junten con esos libertinos. Y no me refiero a que se aparten del todo de los libertinos mundanos, o de los avaros, o de los ladrones, o de los idólatras, pues en ese caso tendrían que salirse de este mundo. Más bien les escribí que no se junten con los que se dicen hermanos, pero son libertinos, avaros, idólatras, insolentes, borrachos, ladrones. Con esa gente ni siquiera coman juntos. ¿Con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera si ustedes no juzgan a los de adentro? A los de afuera ya Dios los juzgará. Así que saquen entre ustedes a ese perverso. Excelente. Entonces, notamos aquí que el apóstol Pablo no está por las ramas, ¿verdad? No dice, pobrecito, ¿verdad? Le muestra la ley con todo su rigor. Ya identificaron el pecado. El pecado era este conocimiento público. Y lo que nos llama la atención, como le llamó la atención a Pablo, es la actitud, ¿verdad? Permisiva de esta congregación, una congregación que el apóstol Pablo había pasado mucho tiempo, que conocían, que habían recibido la gracia de Dios, el amor de Jesucristo, la salvación, el perdón de sus pecados, la salvación por la obra redentora, ¿verdad? Entonces, ahí había muchos líos, muchos problemas, ¿verdad? Entonces, hay cosas que no podemos, Viviana, dejar por alto, no podemos pensar que se puede ponerle como el polvito bajo la basura, bajo la carpeta, como dicen, ¿verdad? Porque hay que atacarlo, ¿verdad? Si un árbol está podrido, hay que cortarlo de raíz para que no se vaya a contaminar los otros, ¿verdad? Excelente, esa es ley. ¿Notó usted, Viviana, que el apóstol Pablo, con argumentos bíblicos, concretos, le muestra la ley, ¿verdad? Llamando por su nombre las cosas como son, ¿verdad? Entonces pasó algún tiempo, mucho tiempo, gracias al Señor este hombre fue expulsado de la congregación y también aún la excomunión, ¿verdad? Como le llamamos, es con un propósito, para que vea que vivir sin Cristo en su vida, para que vea que vivir sin la gracia de Dios separado y caminando lentamente al infierno, eso no es vida, ¿verdad? Entonces, vemos que en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios mismo, mire lo que pasa aquí. Entonces, si puede leer, Sí, Viviana, sí. por favor. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo a todos ustedes. Y espero no exagerar, el castigo que muchos de ustedes le impusieron a esa persona es suficiente. Ahora deben perdonarlo y consolarlo, pues de lo contrario podría consumirlo la tristeza. Por tanto, les ruego que confirmen su amor hacia él. Excelente. Entonces, dio fruto, ¿verdad? La ley, lo expulsaron, escucharon al apóstol Pablo, lo trataron como lo que vimos en la primera parte, ¿verdad? Como a un pecador, lo sacaron, lo excomulgaron,
rompieron las conexiones, ¿verdad? De amistad, de compañerismo, de amor cristiano, ¿verdad? Y al sentirse solo, abandonado, primeramente de Dios y de su gente, de su grupo, ¿verdad? De su hermandad, pues se sintió muerto en vida, ¿verdad? Se arrepintió y el apóstol Pablo dice, ya está arrepentido, ya muestra frutos de fe, ¿verdad? Ya no le hagan sufrir más. ¿No ven que está arrepentido? ¿No ven que realmente ha cambiado su vida? Y les dice, perdónenlo, ámenlo, quiéranlo, demuestren el amor de Cristo. Es una historia maravillosa. Solamente el poder de la palabra de Dios, solamente la disciplina eclesiástica hecha según los parámetros que Dios nos da en su palabra, producen frutos que duran para toda la eternidad, ¿verdad? Excelente. En los minutos que quedan vamos a recordar nuestro método favorito de estudiar un pasaje bíblico, las 4 Cs, ¿verdad? Las 12 preguntas. En esta vamos a usar la historia que leímos. ¿Quiénes son los personajes de la historia? Viviana, de los personajes que leímos. ¿Se acuerda algunos de ellos? De ahora, de lo que leímos últimamente. Sí, sería, sí, no más de Corintios. No más de Corintios. Bueno, sería Pablo, que es el que manda la carta. Las personas que cometieron el acto de adulterio, de pecado. El grupo de la iglesia, los que reciben la carta. Dios se nombra y Jesús. Excelente, perfecta investigación, perfecta identificación de los personajes. Muy bien. Excelente. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Y sería la carta. Sería la carta. No me recuerdo, porque sí, la carta que reciben los hermanos de Corintio. Sí, no hay muchos objetos en esta historia, ¿verdad? La carta que escribieron, quizás el lugar donde se reunieron para ver qué van a hacer, la mesa, algo, ¿verdad? Pero no hay mucho. Claro, no hay mucho. Podemos decir que si están en la iglesia o en la casa donde ellos se reunían, las bancos, pero no se nombra. No se nombra, ajá, exactamente. ¿Dónde ocurrió esta historia? Y esta historia ocurrió en Corinto. Excelente, excelente. Escribió en Corinto, sin embargo, el apóstol Pablo escribió la carta desde Éfeso, ¿verdad? Ya esto había pasado después de un cierto tiempo que Pablo estaba fuera de su amada congregación. Chuta, y escuchar estas noticias, ¿verdad? Que le llegaron, me imagino que le hizo afligir al apóstol Pablo. Es como hoy pasa en día, ¿verdad? A veces uno escucha cosas de una congregación donde algún tiempo ha estado sirviendo o ha tenido alguna conexión y a veces nos entristece, ¿verdad? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Bueno, ahí yo interpreté mal. ¿Dónde ocurrió? Yo dije en Corintio. Ahora, ¿cuándo ocurrió esta historia? Es cuando Pablo se entera, vendría a ser, y manda la carta. Si no, sería al revés. Exactamente, sí. Sí, ¿no? Bueno, aquí es cuando ya él se enteró de lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, después al enterarse, dice, voy a actuar, ¿verdad? El apóstol Pablo en amor cristiano era siempre él tenía un tacto pastoral, un tacto evangélico, ¿verdad? Siempre sus cartas, si uno se pone a leer, por más él que esté un poco como enojado, ¿verdad? Les decía lo que era. Les decía la introducción a la carta, el saludo, ¿verdad? Es una carta amorosa a los corintios, ¿verdad? Les dice, ustedes son hijos de Dios, ¿verdad? De hermanos de Cristo, rescatados, salvados por Cristo. Y obviamente el saludo amistoso pasa luego a hablar del tema principal, ¿verdad? Y luego habla como tal del problema. Después da soluciones y al fin
termina con un consuelo, una motivación espiritual, porque la carta sí dio efecto, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el problema o los problemas aquí? Y el problema es que hay pecado y nadie lo exhortó ni nadie tomó medidas. Hay dos problemas, el pecado y los hermanos que miraron para otro lado. Excelente, Viviana. Sí, el pecado como tal y también pues la tolerancia, ¿verdad? Estaban orgullosos. Increíble esta gente, ¿verdad? ¿Qué estaban pensando? Entonces, eso vemos, el problema del pecado, que no era, vamos a ponerlo así, quizás un poco, muy ilustrativo, ¿verdad? Es como si estuviéramos teniendo en nuestra casa un animal muerto, ¿verdad? Que ya tuviera por muchos días ahí y no, nomás voy por un ladito, que sí huele, me tapo la nariz y sigo nomás, ¿verdad? Pero cada día iba descomponiéndose y ya la pestilencia era horrible, ¿verdad? Quizás la ilustración puede ser esa. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Cuénteme la historia, haga un breve resumen de lo que Los leímos. eventos es que Pablo recibe estas noticias y él escribe la carta preguntándole y exhortándole que cómo ellos estaban permitiendo semejante cosa, de ese pecado, que hicieran lo que tenían que hacer, que los sacaran de la iglesia. Dice que los echen a Satanás, dice, no puede salvar por lo menos su alma. Y bueno, los hermanos hacen lo que Pablo les dice y después Pablo, sabiendo que ya este hombre había sido echado de la iglesia y todo eso, sabiendo que se había arrepentido, les manda también que vayan y lo busquen y le den el consuelo y lo reciban otra vez porque él se había arrepentido. Excelente, gracias, muy bien contado, fantástico. ¿Se resuelve el problema? Sí, se resuelve el problema. Se resuelve el problema ¿cómo? Y mostrándole la ley y después el evangelio. Excelente, Viviana. La ley con todo su rigor y cuando ya había arrepentimiento, el dulce evangelio, ¿verdad? ¿De qué se trata esta historia? Bueno, la historia se trata de la iglesia en Corintios que no sabía manejarse bien en estos asuntos de conducirla bien sin tener que intervenir Pablo, ¿no? Porque si ellos hubiesen sabido conducir bien y respetar bien la ley o la palabra del Señor, Pablo no tendría que estar siempre interviniendo. Así que se trata de la historia de que Pablo interviene a causa de que estaban pecando en omisión, se dice, y causa y omisión, las dos cosas, ¿no? Porque... Sí, sí, estaban permitiendo, ¿verdad? Para resumirlo, vemos el pecado y la gracia de Dios. Vemos también la ley y el evangelio. Vemos claramente la disciplina eclesiástica hecho desde el punto de vista bíblico. Y también vemos pues que no solo la práctica, no solo la teoría, sino la práctica. Porque Viviana, a veces es fácil decir, es fácil hablar, pero ya cuando toca poner, ¿verdad? La carne al asador, ahí se quema uno los vellos de los brazos, ¿verdad? Entonces, esta historia nos muestra historias concretas, bíblicas, que uno va a decir, pues eso pasó hace mucho tiempo atrás con los corintios, ¿verdad? Pecadores, pero esa historia está vigente hoy en día con diferentes personajes, con diferentes, quizás un cambio un poquitico de metodología, pero sigue siendo activa esa. Y nuestra responsabilidad, y no lo hacemos porque seamos como, ¿verdad? Cristianos a carta cabal, porque queremos ser así, lo hacemos porque cada alma es importante para Dios. Y si alguien está bajo nuestra responsabilidad, ¿verdad? Queremos que ellos
no se condenen. No queremos ser una piedra de tropiezo, ¿verdad? Quizás sencillamente porque no quiero romper la armonía de una amistad, de un familiar que está viviendo mal, pero yo digo, mejor así lo dejo. Al fin que no es mi, no es mi problema, ¿verdad? Pero sí es nuestro problema cuando se trata del pecado. Muy bien, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Y acá hablamos un poquito de esto, ¿verdad? Y el pecado que me enseña a confesar es a veces mirar para el costado, no asumir la responsabilidad de ir a exhortar a ese hermano que está cometiendo un pecado, porque yo pienso que si yo no ayudo a mi hermano que está cometiendo un pecado, yo también, el Señor me va a pedir que rinda cuenta. Porque me va a decir, vos permitiste que tu hermano pecara, ¿por qué no lo exhortaste? ¿Por qué no le enseñaste que estaba haciendo mal las cosas? Entonces, yo creo que somos un cuerpo, entonces yo tengo que cuidar aparte del cuerpo. Si es mi hermano, yo lo tengo que cuidar, porque cuidándolo a él también me estoy cuidando yo. Excelente, me encanta la ilustración del cuerpo, ¿verdad? Si tengo un corte, un dedo, ¿verdad? Y mi otra mano está bien, y digo, ay, que se sane nomás, ¿verdad? No le tomo en cuenta, el pobre dedo ahí va a estar. Pero si es mi parte, si es mi cuerpo, lo curo, lo busco la forma de que se cicatrice esa herida lo más pronto, ¿verdad? Entonces vemos aquí dos cosas, el pecado, ¿verdad? A veces hacernos de la vista gorda, como decimos, pasarlo por alto. Y la otra, ser como, ¿verdad? Tratarlo a alguien como que si no tiene el perdón de Dios, ¿verdad? Ya es un caso perdido, ya no hay que hacer, ¿verdad? Y quizás nos preguntamos en ese momento, ¿he usado el método que Jesucristo me ha dado? ¿He hablado con esa persona? ¿He buscado la forma, verdad? He tomado la iniciativa de hacer lo que Cristo me ha llamado, o por mi ímpetu he brincado los pasos, ¿verdad? Y en vez de empezar por el primero, he empezado por el cuarto y se dañó el problema, ¿verdad? Muy bien, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Y el amor de Dios lo veo que enfrentando, que nos da la ley para poder mostrarnos, hijo, arrepentite porque te quedas afuera de mi gracia, ¿no? Que Él nos dio la ley también para que nosotros tomamos conciencia. Y esa misma ley nos lleva al Evangelio, donde Él nos muestra todo su amor y todo, porque si no, no podríamos reconocer nunca nuestros pecados y Cristo es muy liviano entonces lo que hizo Cristo. Entonces nosotros tenemos que saber que por causa de nosotros, Cristo tuvo que pasar lo que pasó. Entonces veo el amor de Dios en eso, en mostrarme la ley y sobre todo en mostrarme el amor y la misericordia en el Evangelio, de que si hay arrepentimiento Él me perdona. Excelente, excelente este pasaje bíblico de Segunda de Corintios, ¿verdad? Que habla de Jesucristo nos estaba reconciliando a nosotros pecadores con Dios mismo, consigo mismo, ¿verdad? Y ahí también dice que al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él, en Cristo, recibiéramos la justicia de Dios, ¿verdad? El amor de Dios está ahí con los brazos abiertos a darnos el perdón sin que lo merezcamos. Este hombre que cometió tantos errores, tantos pecados públicos, uno puede pensar, ese hombre que va a tener perdón de Dios. Jesucristo murió por ese hombre, por ese pecador y por tantos otros, entre ellos nosotros también, ¿verdad? Porque no somos una monedita de oro. Si nos ponemos en la balanza de aquella persona, de aquel criminal o lo que sea, también va a nuestra balanza a inclinarse porque está lleno de pecado, ¿verdad? Jesucristo nos ha perdonado, nos ha lavado con su sangre. Y vemos en esta historia, y esa historia
Viviana, se repite a cada instante en nuestras vidas. Vivimos por la gracia de Dios. Servimos a Él y a su gente, a su pueblo, a sus ovejas, por la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Dios me enseña que aplique bien la ley y el evangelio con cada hermano de la iglesia. Que me ayude a poder poner por práctica su palabra, a no tener miedo, a defender la palabra de Dios y ayudar a mi hermano para que no se pierda. Excelente, excelente hermana querida. Sí, a tener el valor de mostrarles la ley, mostrarles el pecado y al fin consolarles con el evangelio cuando ya hay pruebas y arrepentimiento. ¿Cuándo sería buena o por situación o oportunidad para compartir esta historia? Yo creo que siempre que haya oportunidad se tiene que compartir una historia así para que todo aquel que no conozca pueda tener en cuenta que hay que tener temor del Señor y hay que respetar sobre todas las cosas del Señor, que no están a la ligera, que no porque Cristo pagó por nosotros la cruz del Calvario, nosotros vamos a tomar todo a la ligera. Tenemos que tener temor y ser responsables de lo que hacemos. Excelente, hermana. Enseñar eso, sobre todo, enseñarlo. Identificar el pecado de las personas que están a nuestro alrededor y en amor cristiano hacerles ver su falta para que se postren a los pies de Cristo y reciban de Él el perdón, la solución, la absolución, ¿verdad? Y tengan paz en sus vidas, porque usted sabe que cuando uno vive en pecado, no hay paz, como el ejemplo del rey David, ¿verdad? Cuando cometió su pecado, decía, escribió un salmo que no podía dormir, que sentía como hasta los huesos se comprimía, ¿verdad? Era como, estaba, no sé, mal emocionalmente, mal físicamente y espiritualmente, porque eso es lo que hace el pecado, ¿verdad? Excelente, entonces vemos un lindo caminito allí, una playa, qué chévere. Entonces, los 4 pasos los 4 pasos de la disciplina eclesiástica de Mateo. Vamos a repasarlo. El primero es muéstrele su pecado solamente entre ustedes dos, algo personal, muy confidencial, ¿verdad? Si no hace caso, trae a 1 o 2 más con ustedes, ¿verdad? Lo que no estamos aquí es intencionalmente, ¿verdad? Es como en amor cristiano. Yo estoy haciendo esto porque no para quedar bien yo, sino porque hay un impulso cristiano, un deseo amoroso que la otra persona esté en paz con Dios, ¿verdad? Si aún no hace caso, hágalo saber a la iglesia, ¿verdad? Las iglesias, como dijo usted en este caso, el pastor, o hay unos concilios, ¿verdad? O un comité, entonces hablar con ellos. Si se niega a escucharlo, trátalo como un incrédulo. Ese es el paso, es de los 4 pasos que el Señor Jesucristo nos ha dado. Si Jesús nos dio, hermana querida, vamos a usarlo con alegría, con gozo, ¿verdad? Creo que después sigue el versículo que dice, porque todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Sí, ahí mismo estaba, ¿verdad? Ajá. Sí, él termina enseñando eso, ¿no? Que como que Dios nos da la autoridad, pero también nos respalda en la posición que nosotros o lo que nosotros estamos haciendo. Que sí, bueno, bien, básicamente la última parte es como lo que hicieron los corintios, ¿verdad? Era como es la excomulgarle que le llamamos, ¿verdad? Es como ya está, no tienes perdón de Dios, básicamente decirlo, ¿verdad? Entonces el oficio de las llaves que el Señor Jesucristo nos dio,
¿verdad? Lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desates también. Entonces la llave de abrir y cerrar. Entonces, si hay esa terquedad, ¿verdad? De no querer reconocer la falta, y esto no solamente puede ser la otra persona, ¿verdad? A veces nosotros mismos, hay veces tan arraigado tenemos un enojo, una discordia, algo que nos han hecho que no queremos, ¿verdad? Porque no queremos hablar con esa persona, no queremos verlo, no queremos ni siquiera escucharlo, ¿verdad? Entonces, esto es un espejo para nosotros mismos, ¿verdad? Porque a veces es fácil aplicar al otro lado, Sí, pero olvidarnos mucho de nosotros. esto es personal, ¿verdad? Y eso es lo que es la disciplina eclesiástica, ¿verdad? Si yo estoy, si hay comunicación espiritual, si hay confianza, si hay amor, honestidad, integridad y una vida ejemplar, pues vamos a estar bien. Excelente. Entonces, la próxima clase tenemos el lunes. ¿Cómo van los días volando, Viviana? Volando todo. Sí, y entonces tenemos la próxima el lunes. Yo les voy a enviar la tarea como ya es costumbre el sábado para que les dé unos días de estudiarla, Bueno, y estamos en contacto. Yo voy bueno, a llamarles durante esta semana a las personas que no han asistido a las clases en vivo para que hablarles un poquito sobre el proyecto final, y también si de pronto ya tienen su consejero para que trabajen con ellos con sus proyectos finales. Pero voy a pedir la lista a Elías y para llamarle a mis hermanos que no pueden a veces participar en la clase en vivo. Bueno, perfecto. Viviana, vamos a cerrar con Bueno, una oración. sí, sí. ¿Comentario? ¿Alguna pregunta? No, clarito todo, profesor, muchas gracias por la enseñanza, me quedó clarito todo, gracias. Gracias a usted, Viviana. Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque frente a nosotros pones, Señor, todas las herramientas para que te sirvamos como hijos tuyos. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir el Evangelio con otras personas. Te damos gracias, Señor, porque bajo nuestro cuidado has puesto a tus hijos, personas, almas, Señor, que están necesitadas de escuchar, de ser alimentadas con tu palabra. Danos la fortaleza espiritual, danos la sabiduría bíblica, Señor, danos la humildad y la fortaleza espiritual, Señor, para cuando veamos que hay pecado en las personas que están bajo nuestro cuidado, tengamos el valor para confrontar esa situación y al fin llevarles a los pies de Cristo para que reciban de Él el perdón de todos sus pecados. Bendícenos, Señor, mientras descansamos para mañana levantarnos y servirte, Señor, seguir compartiendo con otros tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pido de todo corazón que bendigas a mi hermana Viviana, a toda su familia, su hogar, todos sus proyectos, todos sus planes, que siempre se hagan según tu santa y bendita voluntad. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Sí, amén. Excelente. Feliz. Muchísimas gracias, profesor, y igualmente para usted, que Dios lo bendiga mucho, usted, su familia.